Yo el primer trimestre del año 2024. ¿Qué se puede decir del comportamiento de la economía? Todavía no se saben las cifras del Banco Central, que es el ente oficial que determina pues el comportamiento de la economía, pero hay distintas organizaciones que hacen unas mediciones al respecto. Y bueno, la pregunta se la hacemos a Luis Arturo Bárcena, forma parte del staff de Ecoanalítica, es economista senior. Luis Augusto, bienvenido, estás en 2 más 2 con Ginette, conmigo Andrés Rojas. ¿Qué se puede decir de este comportamiento de la economía? ¿Está dentro de las previsiones que ustedes, por ejemplo, tenían y que se habían planteado a finales del año pasado? Bienvenido. Sí. Hola Ginette, hola Andrés, un gusto, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Mira, sí, bueno, en parte, de alguna forma, lo que estamos viendo en la actualidad en materia económica es un leve repunte de la actividad, ¿no? Algunos números que recogemos apuntan a eso. Saldo positivo. Un saldo positivo, exactamente, del lado de un sector que es importante para la economía hoy en día, que es el sector comercial. Vemos que las ventas de ese sector, al menos en el área metropolitana, se han incrementado por encima del 15% si comparamos ese volumen, ese flujo de ventas entre enero y febrero de este año respecto al año pasado. ¿Ok? Y eso obviamente es positivo en la medida que eso genere valor. Ahora, aquí hay que tomar en cautela mucho esos números porque recordemos que el año pasado inició también de una forma, digamos, muy lenta, ¿no? Sí. Es usual pensar que todos los inicios de cada año, el movimiento comercial es mucho más lento debido al rezago que, o digamos, ese costo que le dejó a los venezolanos las épocas de sembrina, el mayor gasto que hicieron durante diciembre, y siempre la demanda de ciertos servicios en el país para los primeros meses del año es muy lenta, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, ese 15% que es la de crecimiento, tiene que ver mucho con un lento repunte de la actividad a principios del 23, ¿no? Entonces, digamos que hay que esperar por lo menos un mes más o un par de meses más para saber si ese 15% responde en efecto a una mayor actividad como tal, ¿no? Simplemente una suerte de rebote, como nos gusta decirlo los economistas. Pero si vemos, disculpa que te interrumpa rápidamente, el tema precios, ¿no? Creo que eso es fundamental. Digamos, la tendencia a la estabilización, entre grandes comillas, de la inflación interna, ¿no? Pues ya el Banco Central ha publicado varias cifras al respecto. Nuestras cifras avalan ese 1%, por debajo del 1% de incremento de precios mensual, que te dice que ciertamente se ha logrado estabilizar los precios en Venezuela a través de la política, de las medidas cambiarias que ha implementado el Ejecutivo a través del Banco Central, pero también te dice que hay todavía un consumo, digamos, limitado, porque la demanda no ha repuntado, pero nuestros números para este mes aparentemente apuntan a que hay un leve repunte inflacionario, precisamente probablemente por ese mayor consumo que a lo mejor algunas personas ya pueden estar haciendo, aprovechando esos menores precios de meses anteriores, ¿no? Básicamente eso. Así es, Luis. Me llamaba la atención el tema de que ustedes han apuntado hacia un descenso de esa dolarización transaccional. ¿Ha sido solamente consecuencia del impuesto a las grandes transacciones financieras o otros estímulos para usar bolívares en vez de dólares? Sí, fíjate, ciertamente está el tema regulatorio, ¿no? Está el tema de cómo el impuesto ha encarecido en gran medida las transacciones en divisas, ¿no? Pero a esto tiene que agregarle también, más allá del impuesto, los costos operativos que vienen de transar en divisas en Venezuela, ¿no? Para mí es un secreto, lo he dicho en este espacio, en otros espacios, lo difícil que a veces es transar hasta en efectivo en Venezuela, ¿no? Por todos los costos que esto involucra en materia de dotación de billetes, etcétera, etcétera, y cómo la banca todavía no está adaptada por completo a recibir fondos de un banco a otro, la falta de compensación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso de alguna forma hace que el venezolano no vea con los mismos ojos el uso del dólar, pero también influye un elemento que los economistas llaman un elemento de mercado, que es la inflación. ¿Okay? En la medida que tú ya has visto una inflación por varios meses, una inflación en bolívares, a una tasa que te permite pensar que los precios en Venezuela han ganado cierta estabilidad de forma, no sé si transitoria, pero sí por varios meses, eso hace pensar que mucha gente, ante esos costos que significa transar en divisa de Venezuela, se aboca a usar más bolívares, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de que tú hoy en día tengas un dinero en cuenta y que ese dinero pierde valor de forma más lenta o mucho menos valor
que en meses anteriores, incluso en años anteriores, se piensa, mira, ante unos dólares que en ocasiones a veces son escasos, el efectivo es escaso, o me limitan por el GTF o por la falta de billetes de baja denominación, déjame usar bolívares, ¿no? Y está el elemento estacional, que eso puede jugar digamos, un poco en contra de la dolarización, que recuerda que estamos en tiempos de pagos de impuestos, ¿no? Y en ese sentido, probablemente el hecho de que muchas personas destinen dólares para revender y obtener bolívares para pagar impuestos hace que los dólares que se usan en transacciones tiendan a bajar, ¿no? Pero yo creo que responde mucho más al tema de cómo la inflación ha venido evolucionando y cómo eso choca o convive con esos costos que enfrenta el venezolano a la hora de realizar transacciones en dólares en Venezuela. Es Luis Arturo Bárcenas, economista senior de Ecoanalítica, a propósito de las consideraciones en torno al comportamiento de la economía durante este primer trimestre. Luis Arturo, un tema clave ha sido el tema petrolero. Ustedes en Ecoanalítica tienen un escenario de comportamiento en función de lo que pasa el próximo 18 de abril. Ahora, ¿qué podríamos decir que ha ocurrido en este primer trimestre en el sector petrolero? ¿Ha crecido? ¿Ha tenido un repunte? Más o menos, ¿y qué previsiones pueden hacerse para el segundo trimestre? Sí, Andrés. Mira, yo creo que el crecimiento ha ido un poco en línea a lo que esperábamos, ¿no? Un crecimiento leve, prácticamente impulsado por las propias operaciones de Chevron, ¿no? Yo creo que incluso la entrada de otros actores como Eni, Monera Pro han sido más por ahora en temas de servicio y todavía probablemente no se ha afianzado el aporte de estos a la producción, y aún si pasase, el aporte de estas empresas a producción es pequeño, ¿no? En comparación a lo que ya está produciendo Chevron, que es algo que ha venido aumentando. Entendemos que Chevron ha logrado elevar cuota de producción. Sin embargo, también recuerden que mucha de la producción que hace Chevron, probablemente la mitad, un poco más de la mitad, va exclusivamente a pago de deuda. En otras palabras, no significa que Chevron produzca más, no significa que enteramente el país esté obteniendo lo que debiese obtener en divisas, ¿no? Y era algo que preveíamos, Andrés, incluso bajo el escenario del cese de la licencia, que la producción no iba a ser, digamos, la producción petrolera no iba a ser la variable clave a la hora de pensar cómo iba a impactar el fin de la licencia o no a la economía, sino más bien el precio, ¿no? El precio al cual se vende nuestro crudo, porque el descuento al cual se le aplica ese precio tiene que ver mucho por los costos que genera el ámbito político nacional, a PDVSA, a la hora de renegociar el crudo fuera del país, y en ese sentido es muy probable que eso se mantenga, ¿no? Por el escenario que estamos viviendo hoy en día. Pero en términos petroleros, yo creo que va a ser una tendencia que probablemente vaya a tener un pico hasta probablemente mediados de año, pero más allá de lo que se produce, los 830, 840 mil barriles promedio, no creo que superemos esa barrera. Hay que seguir viendo en síntesis qué va a pasar con el precio, si es que el descuento va a elevarse producto del tema político, y cómo eso al final va a impactar en la disposición de divisas del gobierno, que es clave para el tema antiinflacionario que manejan los reguladores hoy en día, ¿no?, en el país. Una precisión, según esa última medición de ustedes, ¿en cuánto habría bajado la dolarización transaccional y en qué periodo de tiempo? No entendí mucho la pregunta. Cuando ustedes han reportado en la medición de la dolarización transaccional una caída, pero si tienen un porcentaje de cuánto ha caído. Fíjate, ya te entendí. Sí, la dolarización transaccional está hoy en día cerca del 45%, 48% de las transacciones. O sea, poco menos de la mitad de las operaciones que se hacen en el país se hacen en dólares. Eso, en términos de lo que era la última medición, estamos hablando de una caída de entre 6 y 8 puntos porcentuales. Pero si lo ves incluso en términos del máximo valor de dolarización que veíamos, que era, si no me equivoco, entre 62 y 65%, estamos hablando de casi entre 15 o 20 puntos menos, ¿no? En ese sentido, yo creo que el tema mercado, el tema de cómo los precios están influyendo en la decisión de las personas sobre satanizar menos el bolívar y dejar los dólares un poco más para ahorrar, para proteger y menos para transacciones, está pesando fuertemente en lo que estamos viendo en materia de circulación de divisas. Ojo, una aclaratoria. Más allá de ese descenso de la valorización, todavía el dólar como moneda dentro de la circulación del país sigue pesando de forma importante. Estamos hablando de una circulación de más de 6.000 millones de dólares en efectivo,
unos depósitos en divisas que no bajan de los 1.500, 1.600 millones, y eso es casi o más del triple de la cantidad de bolívares, ¿no? Entonces, digamos, en términos relativos todavía el dólar tiene peso, pero sí lo ha perdido, básicamente. ¿Hasta qué punto es sostenible, a criterio de ustedes en Ecoanalítica, esta política de estabilidad que ha mostrado pues la actuación del Banco Central en materia cambiaria? Sí, fíjense, el tema cambiario depende mucho de lo que pasa en materia petrolera, ¿no? Como decía anteriormente. Y de alguna manera el hecho de que el gobierno o los reguladores reciban menos divisas, porque de nuevo el contexto político pese en el descuento del cual hablaba sobre el precio en el cual vendemos nuestro crudo afuera, el hecho de que ese conflicto, el contexto político empieza a pesar sobre ese descuento, el flujo de divisas que va a tener el regulador va a caer, obviamente. Y eso puede atentar un poco con el tema de la estabilidad cambiaria, porque lamentablemente, Andrés y Ginés, el tema de la estabilidad del Bolívar se basa mucho en inundar el mercado con dólares, básicamente, ¿no? En un contexto donde también, en una forma más limitado, tal vez no contraído como en otras ocasiones, pero sí limitado el nivel de gasto que haces en bolívares, y eso de alguna forma hace que la cantidad de dólares que hay en circulación impida que el dólar crezca tanto, ¿no? Entonces ahí te expones en un escenario donde los ingresos petroleros caigan mucho, entonces hasta qué punto va a colapsar ese modelo, ¿no? Ahora, aquí también hay que tener en cuenta que la principal premisa de quien está detrás de la política cambiaria en Venezuela es mantener la inflación estable, ¿ok? Y eso ha sido un pilar fundamental dentro de la visión de la visión pública desde hace muchísimo tiempo. Bajo esa visión se logró salir de la hiperinflación con el costo que ya sabemos. Se ha logrado mantener estabilidad de precios, pero digamos eso también atenta contra estas medidas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Y con eso redondeo la pregunta. Puedes enfrentar un escenario de caídas de precios petroleros porque tienes que vender a un mayor descuento tu crudo, pero eso obligaría a los que están detrás de la política cambiaria a decir, bueno, voy a gastar menos en otras cosas, ¿ok? Voy a emitir menos dinero, voy a reducir mi gasto público a fin de ahorrar recursos para seguir interviniendo en el mercado cambiario. Las intervenciones en el mercado cambiario del día están por encima entre los 300 y los 500 millones en promedio, solamente en los últimos meses. Eso por parte del Banco Central. Claro, y eso probablemente se va a mantener porque, de nuevo, es una política muy frágil, las cosas pueden cambiar de repente, eso pasó en el 2022, que dejaste... Esa cifra, perdón que te interrumpa, sí. pero para precisar, ¿esa cifra sería cuánto, mensual? Sí, mensual, en promedio. 500, ¿cuánto fue que dijiste? 500 millones, más de 500, que casi 580 millones en promedio, si lo quieres tomar desde el cierre del... Se cayó. Lamentablemente ya le decimos a Félix que por favor le agradezca y lo despida porque igual tenemos que despedir. Ir al corte. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Era Luis Arturo Bárcenas. Bueno, lo que quedaba era que iba a comentar él algo sobre un evento de perspectivas que van a tener ellos con motivo de los 20 años de Ecoanalítica, pero está en sus redes sociales. Que es el próximo... El 24 de abril, que le iba a comentarlo, pero bueno, se le cayó. Bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer segmento. Vamos con publicidad. ¿Te ha pasado que después de comer tienes sensación